Pensando en qué podía compartir con la iglesia en esta mañana, había un tema que hace años que no lo he oído, por lo menos yo he viajado mucho, he estado muchos domingos fuera, pero tengo constancia de que no se ha hablado acerca de la mayordomía en la iglesia, por lo menos durante 4 o 5 años. Y vista que tenemos una reunión de iglesia y también que tenemos que tomar decisiones con respecto a futuro ministerio pastoral, estando en todas estas cosas, llevando al Señor, digo, Señor, me tienes que inspirar. Y me atreví a compartir en esta mañana acerca de la mayordomía financiera, ¿no? De ahí que quiero hablar de este principio espiritual que trae bendición. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos en la Biblia, lo vemos como el Señor nos da grandes bendiciones a cada uno de sus hijos que realmente de corazón se han entregado a Él, ¿no? Pero yo quisiera empezar desde el Génesis. Empezando desde el Génesis, iremos caminando hacia adelante en el transcurso de este mensaje. Podemos empezar por el libro de Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice que pasando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. El sistema de las ofrendas vemos que ya se inició desde el principio y Dios es el que podemos decir que lo inició. Por tanto, debe ser realizado pues, de forma responsable y con entendimiento, tal y como vemos en el ejemplo de estos dos hermanos en el libro de Génesis, Caín y Abel. ¿Por qué? Porque las ofrendas son dones que presentamos a Dios, que pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas de tiempo, pueden ser de talentos. Es decir, que una ofrenda a Dios puede ser bastante amplia y plural, ¿no? Pero hoy solamente hablaremos de la mayordomía de las posesiones, del dinero. Pero en este pasaje vemos a dos hermanos delante de Dios presentando sus ofrendas, pero sabemos que hay una diferencia entre ambos. Abel presentó su ofrenda de la manera en que Dios lo había ordenado, mientras que Caín lo hizo a su conveniencia. Una ofrenda fue vista con agrado y la otra con desagrado. ¿Por qué? Porque Dios no mira cantidades, sino Dios lo que mira es el corazón. El dar tu ofrenda al Señor debe ser un acto que nace del interior, con una actitud de agradecimiento, no por obligación. Dios no lo estableció para oprimirnos, para fastidiarnos, ni para molestarnos, sino para bendecirnos. Y como este mandato es parte de la voluntad de Dios, pues tiene que ser bueno, perfecto y agradable, como dice la Biblia. En Éxodo capítulo 5, en el versículo 2 también leemos: diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Lo está diciendo Dios. Y la tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. La verdad que reiteran el hecho de que debe haber una voluntad para poder dar al Señor de aquello que nos ha dado. Muchas veces, como administradores de las finanzas que Dios nos da, actuamos como Caín. Y a veces tomamos la ofrenda de una manera así trivial. Y cuando pasamos por pruebas, entonces nos enfadamos con Dios. Pero veamos cómo Dios lo dijo en ese momento, ahí con Caín y Abel. Versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? Es decir, ¿por qué te has enfadado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás.
Porque lo importante para Dios no es cuánto das, más bien que sea lo correcto, según Él quiere que tú hagas como hijo suyo. Aunque Dios no nos pide algo si Él no se ha movido primero para proveernos, también hay que tener en cuenta eso. El deseo de Dios es bendecirnos y solo espera que nosotros se lo permitamos y se lo permitamos haciendo su voluntad. Lo cierto es que todo lo que tenemos es suyo, nada es nuestro. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo, eso ya lo sabemos también. Nosotros solamente somos mayordomos en esta tierra. ¿Nos hemos puesto a pensar en esto? La Biblia habla de finanzas, de posesiones, mucho más que otros muchos temas, más de lo que nosotros queremos. Podríamos estar aquí pues un mes hablando 4 semanas seguidas sobre este tema buscando en la Biblia. Pero vamos a lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, hay unas preguntas muy significativas. La última pone a las personas egoístas y avaras en un lugar correcto, ¿no? Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Son muy interesantes estas preguntas para poder meditarlas tranquilamente. Por eso, mis hermanos, Dios es el dueño del 100% de todo lo que tenemos. De todo lo que ganamos y de todo lo que tenemos, el 100%. Cuando entiendo esas palabras de Pablo, que el Señor es el dueño, y yo solo soy un mayordomo, un administrador, el conflicto con Dios desaparece. Y la libertad llega al creyente. En los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo 4 de 1 Corintios, dice Pablo, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces pide fidelidad, no solamente para lo que tenemos, sino para todo. No solamente para las posesiones del dinero, sino para todo. Ahora bien, ¿cuál es la bendición de trabajar para un amo como Él es Dios, por así decirlo? Para un Señor como es Dios. Bueno, porque Él hizo el mundo pensando en nosotros. El ser humano es la razón final de su creación, ahora y también lo será en el futuro. Pero hay un peligro, el del olvido. Como mayordomo de los recursos de Dios, debemos siempre recordar quién es el que me da las fuerzas y la inteligencia para obtener mis riquezas. Mucha gente habla de haber obtenido sus riquezas por sus propios esfuerzos. Es verdad que hay que esforzarse, ¿no? En esta vida y en este mundo, ¿no? Hay personas que tienen más capacidad de trabajo que otras. Hay personas que son más hábiles para unos negocios que otros. Pero mucha gente habla de haber obtenido sus riquezas por su propio esfuerzo y hasta hacen gala de su capacidad, ¿verdad? Es que yo soy muy inteligente. Pero son muchos los que olvidan el recordatorio de Dios a su pueblo. Dice Deuteronomios 8, 17 y 18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es decir, vemos aquí que el pueblo de Dios se olvidó de Dios y de las bendiciones que estaba recibiendo de Dios. Por eso, ¿cuál es ese recordatorio que hace Éxodo? Que Dios les daba la habilidad de adquirir riquezas, pero ellos no debían enorgullecerse pensando que por sus propias fuerzas habían adquirido todo lo que tenían. El mundo ignora por completo esta verdad bíblica tan importante, que todo es de Dios. El orgullo del hombre borra en su corazón ese sentimiento de gratitud al pensar que sus riquezas provienen de sí mismos y no de la provisión de Dios. Cuando somos responsables, fieles y buenos administradores, como hemos leído antes en la carta de Pablo, cuando no somos responsables y no somos mayordomos, nos olvidamos como lo hizo el pueblo de Israel.
Y lo primero que debemos acordarnos al recibir nuestro salario, nuestro sueldo, nuestra paga, lo que sea, es el Dios que nos dio lo necesario para conseguirlo y para poder vivir y hacerlo dignamente. De ahí que mi responsabilidad como mayordomo será dar cuenta de la mayordomía. Y en ese sentido, yo soy llamado para administrar bien lo recibido. Porque según lo dicho por el rey David, de todo lo recibido somos motivados a dar. Y aquí el asunto más grande de la economía del cielo. Dios nos da todo, pero nos confronta sobre la necesidad de dar. Y sobre todo, podemos ver que cuando damos, somos bendecidos. No damos para que Dios nos bendiga, sino damos porque tenemos un corazón de gratitud hacia Dios, porque amamos a Dios y amamos su obra, por eso damos. Porque si diéramos para que nos diera, eso no sería el pensamiento de Dios en la Biblia. Pero bien, sigamos. Yo quisiera ver 3 maneras de cómo compartir con vosotros acerca de los diezmos y las ofrendas. En primer lugar, nuestro dar debe ser de forma generosa y voluntaria. En Primera Crónicas, capítulo 29, vemos que nadie fue tan poderoso como el rey David en su tiempo. Y una de las maneras de ver sus riquezas y poderío fue en la acumulación de oro y de plata para la construcción de ese gran templo a Dios, ¿no? Aparte de su propia riqueza, David vio cómo su pueblo hizo lo mismo al dar. Podemos verlo, la manera en cómo el pueblo se dio a Dios para una causa tan grande como es construcción de un templo. En los versículos de Primera Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 6 a 9. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel, Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Qué testimonio más bueno? Así que si alguien entendió la relación propietario, administrador, mayordomo, ese fue David. David reconoce quién es el dueño de todo y cuál es su papel como administrador o mayordomo de los recursos de Dios. Mirad los versículos 10 al 12 de este mismo capítulo 29. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Después de recibir la ofrenda del pueblo, David responde a Dios. Y responde a Dios ya en el último versículo, que a mí me emociona leer este versículo. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David estaba pensando como mayordomo, no como un propietario, que todo es suyo y de nadie más, ¿no? Los creyentes debemos aprender este principio de dar, pero dar generosamente. Cuando ese principio domina mi corazón,
yo descubro a Dios como el dador más generoso, quien al pensar en el hombre como el objeto de su creación, nos rodeó de favores y misericordias. Hermanos y hermanas, qué bendición. En segundo lugar, nuestro dar debe ser sacrificialmente, es cierto. Cuando buscamos un ejemplo de dar en la Biblia, vemos en el Nuevo Testamento a los hermanos de Macedonia. Es un testimonio muy elocuente de los hermanos de Macedonia. En 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5, también podemos leerlo. Segunda Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego nosotros por la voluntad de Dios. La verdad que estos hermanos de Macedonia no necesitaron una campaña de mayordomía. Tampoco necesitaron una exhortación por parte de Pablo para no. Ellos vivían en extrema pobreza y en gran prueba de tribulación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podían estos hermanos dar tan generosamente mientras estaban en aquella extrema condición? Y este fue el testimonio de Pablo hacia ellos, que en grande prueba de tribulación y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Algunas veces no os ha pasado, no lo sé, pero puede ser, que le has querido dar a alguien algo que tú sabías que necesitaba. No, por favor, acéptalo. Ese por favor es como si te hiciera a ti hacer un favor que él lo acepte, ¿verdad? Me viene a la mente cuando estaba leyendo el pasaje este de Macedonia. Por lo tanto, ¿cuál fue el secreto al momento de participar en aquella ofrenda para los hermanos de Jerusalén? Por un lado, ellos no vieron la pobreza como una excusa para dar. Simplemente se negaron a perder la satisfacción de dar. Naturalmente, sacrificialmente, porque era un esfuerzo que tenían que hacer. Pero cuando uno da de lo que le sobra, allí no hay sacrificio, ¿verdad? Así eran como daban los fariseos, según lo dijo Jesús. Pero estos hermanos nos hablan del verdadero secreto de dar con sacrificio. Y no como esperábamos. En el versículo 5. Sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Ahí está la clave. Que así mismo se dieron primeramente al Señor. Ahí está la clave. Darse al Señor. Si uno no se da al Señor, pues todo lo demás no tiene mucho sentido. Por eso es que, hermano, cuando uno se da primero al Señor, el dar no es una carga, sino un momento lleno de gozo, de satisfacción, de alegría. Porque Dios no necesita nuestro dinero, necesita nuestro corazón. Él quiere que tú te entregues a Él, que le des tu corazón, tu vida. Por eso, cuando nos damos al Señor, lo demás ya viene dado. De ahí que en algún momento Pablo diría, cada uno dé como propuso en su corazón. Si hay gozo y alegría en el corazón porque uno es hijo de Dios y ve como Dios lo bendice, pues su corazón será también generoso, ¿verdad? También nuestro dar debe ser con alegría. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia dice que Dios ama al dador alegre? Bueno, primero, porque no siempre estamos alegres cuando se trata de sacar dinero de nuestro bolsillo, sobre todo si es para pagar deudas. El único lugar donde se nos anima a dar con alegría es en la casa del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios ama al dador alegre.
Dios nos ama de todas maneras, siempre, ¿eh? Aunque el texto aquí dice que Dios nos ama cuando damos. Bueno, Dios nos ama siempre, ¿eh? 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Ahí lo dice. ¿Pero por qué es así? Porque Dios es el primer y más grande dador. Dar con alegría es una señal de que los donantes entienden la relación que hay entre el amo, el dueño, Señor y nosotros, que somos sus mayordomos. Dar alegremente solo puede provenir de un corazón puesto en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Dios llama al dador alegre porque tales dadores aquí en la tierra están invirtiendo en el cielo, cuya cosecha, pues ya sabemos que tiene unos dividendos que son grandes, ¿eh? Por eso decimos que damos para el Señor. Damos para el Señor. Otro buen ejemplo de dar alegría lo tenemos en la construcción del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Fue tanto el gozo de traer para la construcción de esa obra divina que Moisés ordenó no dar más para la obra del Señor. ¡Quietos! ¡No traigáis más! ¿Os imagináis eso? Los materiales ya eran suficientes. Éxodo, capítulo 36, el segundo libro de la Biblia. Versículos del 2 al 7. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía abundante material para hacer toda la obra y sobraba. La verdad es que preparando todo esto, pues yo me emocionaba, ¿eh? ¿Os imagináis que algo así sucedería en medio nuestro? Soy responsable ante Dios porque Él, como dueño, querrá saber lo que finalmente era su mayordomo. El asunto es que Dios, como propietario absoluto, tiene el derecho de saber cómo va, pues, aquello que Él ha dado a sus hijos, ¿no? O a sus mayordomos, como en el caso, veremos, del Nuevo Testamento, ¿no? Cada uno pues dará cuenta personal a Dios. Dios necesita saber qué hemos hecho con las posesiones que nos han sido confiadas. Si Dios como amo me llama para rendir cuentas, ¿cómo estarán ellas cuando Él me llame? ¿Saldré aprobado como un buen mayordomo de todo lo que me ha entregado? ¿Estaré feliz al final de esa evaluación que Él pueda hacer porque he sido un dador generoso, habiendo invertido para el reino de Dios, para su obra? Dado para Él, no para los hombres. Una de las últimas parábolas que dio Jesús se refería a un amo que confió sus posesiones a 3 sirvientes mientras él estaba de viaje. El amo, después de regresar, responsabilizó a cada siervo por cómo había usado o invertido lo que les había sido confiado. En Mateo capítulo 25. Podemos leerlo, pero habla de los talentos. Yo creo que la mayoría conocemos esta parábola de los talentos, ¿no? De los 3 mayordomos. 2 de ellos pasaron bien el examen y fueron elogiados por su fidelidad. Las palabras más emocionantes oídas fueron: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras más hermosas. Yo digo: Señor, ¿tendrás satisfacción de oír al final de mi vida estas palabras? Yo quiero oírlas, Señor, yo quiero ser fiel, no quiero defraudarte.
todo lo que llamamos nuestro es en realidad de Dios. Nos creó para Él, nos sostiene para Él y nos ha salvado para Él. Todo es suyo, nada es nuestro. Su intención final no solo fue crearnos y sostenernos, sino salvarnos. Nuestro Dios no es un amo egoísta ni un explotador. Todo lo hizo para nosotros y por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para Él? Yo quiero poner aquí algunos aspectos prácticos. Ya en la última parte del mensaje, antes de la conclusión, quiero poner algunos aspectos prácticos, ¿no? Que por regla general, nosotros sabemos cada uno cómo está distribuido nuestro presupuesto familiar, ¿no? Y voy a hablar de cosas de casa. Si nuestra casa no está pagada, pues ya sabemos que la cantidad de parte del sueldo irá a pagar la casa. En el caso que sea un alquiler, pues también, de igual forma, la mensualidad hay que pagarla. Dicho esto, los que ya no tengan que pagar todos los meses un alquiler o una hipoteca, En el campo de la comida hay una cantidad fija a este respecto también. En algunos casos, y dependiendo del número de la familia, pues la cantidad sube. Si hay vehículos en la casa, también habrá un gasto que hacer mensualmente, como gasolina, y cada vez está más cara, ahora ha bajado un poquito, pero anual, los seguros, sobre todo aquellas familias que tengan varios coches y motos, pues el gasto parece que no, pero es, ¿no? Y cada vez son más en las casas donde hay más de un coche. Anoche llegamos a las 9:30 desde Albacete y no podíamos aparcar, estábamos buscando aparcamiento por todas partes. Y es así, ¿no? Es lo que hay. Otros gastos estarán distribuidos para la luz, el agua, medicina, estudios, ocio, varios, bueno, eso ya, cada familia. Y para los que pueden, que seguramente serán los menos, o seremos los menos, algún ahorro mensual. Bien, ya he dicho que son cosas prácticas y de casa, ¿no? Porque estaba ahora en esta tercera parte, ¿no? Por lo general, buena parte de ese dinero, sobre todo el banco, ya lo saca de nuestra cuenta de manera automática. De modo que la preocupación antes que finalice el mes es si habrá dinero suficiente para pagar los compromisos y que a su vez alcance para las demás necesidades. Este gasto de la casa lo tenemos claro, pero ¿qué de ese lugar donde nos reunimos para alabar a nuestro Padre Celestial y tener compañerismo con los hermanos y hermanas? ¿Qué de la necesidad de evangelizar para las obras, para la obra del Señor, para que la gente conozca a Cristo como Salvador? La verdad es que la Iglesia de Cristo es un organismo vivo que está en todo el mundo, pero que se manifiesta físicamente en lugares como este y otros muchos que hay. Y en el caso de un creyente fiel y miembro de la Iglesia, sabe que parte de lo que da la Iglesia para el Señor sale de su presupuesto. Pero hay una cosa clara, yo por lo menos la tengo clara, y es mi experiencia. Dios a sus hijos siempre les ayuda a que lleguen a final de mes. ¿Cómo? No lo sé, pero Él lo hace. Yo no sé a vosotros, esta es mi experiencia, Él lo hace. Sé que a veces, pues, alguno puede pensar que dar para Dios, para el Señor, en la Iglesia, pues esto a lo mejor hace que las finanzas queden un poco menguadas. Y a la hora de los ajustes y recortes, lo que tiene que ver, ¿sabéis qué es? La generosidad. Pero a veces es lo primero que algunos cortan, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si yo no tengo claro que el sostenimiento de la obra del Señor, que Él ha puesto en nuestras manos, es importante, mi fidelidad está puesta a prueba. Se me ha ocurrido, ¿no? A ver, leyendo, ¿cómo me sentiría si al igual que el banco, que todos los meses coge de mi cuenta lo que tengo que pagar, me hiciera también el Señor? Una pregunta que la gente se hace, y se hace muchas veces, es: ¿pero cuánto es lo que tenemos que darle a Dios? ¿Cuánto hay que darle a Dios? Es la pregunta que se hace muchos, y la inmensa mayoría de las iglesias locales, bueno, en el mundo, pues han tomado la referencia el diezmo. El diezmo que encontramos en el Antiguo Testamento para el sostenimiento de la obra de Dios.
Tenemos ejemplos como Abraham, dando el diezmo a Melquisedec, el de Jacob prometiéndole a Dios darle el diezmo de todo lo que tiene, y en Malaquías con promesa de que si somos fieles en esto, no nos va a faltar para los demás. Por tanto, nosotros queremos que a Él podemos, según la máxima bíblica del Antiguo Testamento, darle el 10%, aunque habría que darle 90%, porque todo es de Él. Pero el 90% lo administramos nosotros. Dios es bueno. La experiencia personal, mía, y de mi esposa, vamos, es que nunca nos ha faltado. Hemos tenido tiempos en los que hemos estado apurados, pero siempre Dios ha respondido, siempre. Con nosotros, Dios siempre ha sido fiel a su promesa de proveer lo necesario, siempre. Y lo primero que siempre nos ha apartado ha sido eso, el diezmo para Dios. Esta es nuestra experiencia, y la de muchos que yo conozco. Y con esto que estoy diciendo, lo que deseo es ayudar a todos aquellos que aún confrontan algunos serios problemas en su mayordomía del dinero para la obra del Señor. Sabiendo que Dios no necesita nuestro dinero, pero sí la obra que Él ha puesto en nuestras manos. La promesa de Dios es descubrir que el Cristo que me ha dado la salvación también es la base de donde viene toda mi provisión. Y cuando doy para sostener su obra, confío en que Él es fiel y justo para bendecir el resto de lo que tengo que administrar. Esta es la promesa de bendición como hijos de Dios que tenemos. Y esta es la promesa que también yo leo en Malaquías. ¿No es esto algo grande y maravilloso? Yo no lo quiero perder. No te lo pido tú tampoco. Y verás cómo el Señor es fiel. Deseo que este mensaje que ha salido del corazón para vosotros sea de bendición para vuestras vidas y que el Señor los bendiga. Amén.